¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otra de mis guías de personajes de Genshin Impact. Hoy hablaremos del personaje de 4 estrellas del tipo Hidro, Bárbara, la diaconisa de la iglesia de Favonius. Como nuestras guías previas, les haré 3 aclaraciones. La primera es que esta guía no incluirá construcciones con armas de 5 estrellas ni constelaciones adicionales en el personaje, así que quedan advertidos. La segunda, esta no es la mejor guía que existe, hay muchas más que también pueden ayudarles, yo solo les proporciono mi propia recomendación. Y la tercera, para esta construcción de personaje no me basé solo en mi experiencia, sino en las conclusiones de la comunidad en varios sitios web. Dicho esto, comencemos. Bárbara siempre hace lo posible para esparcir alegría, una de las razones por la que todos los ciudadanos en Mondstadt la aman. Sin embargo, detrás de toda esa alegría se esconde un complejo de inferioridad que sale a la luz cuando se compara a sí misma con su hermana mayor, Jean, queriendo sobrepasarla en todo aspecto. Una de sus cualidades es su dulce voz, pero en batalla lo son sus habilidades del tipo Hidro que utiliza para brindar soporte a sus compañeros. Para este rol, Bárbara cuenta con talentos pasivos que brindan aumentos de equipo para un mejor desempeño. El primero se llama Movimiento de Gloria. Reduce un 12% el coste de aguante de todo personaje que se encuentre rodeado por las coloridas partituras de la habilidad elemental que empieza el concierto. Talento muy útil para correr, esquivar o realizar ataques cargados durante más tiempo. Vi es su segundo talento pasivo. Cuando el personaje en uso recoja un orbe o partícula elemental, aumentará por un segundo adicional la duración de los círculos melódicos de la habilidad elemental que empiece el concierto. El límite de aumento son 5 segundos. Finalmente tenemos Con todo mi corazón, tercer talento pasivo que da a Bárbara una oportunidad del 12% de obtener un platillo adicional cuando realiza una comida perfecta de efectos curativos. Su talento de combate básico es su ataque normal, el cual salpica a los enemigos con agua hasta 4 veces, mojándolos e infligiendo daño hidro. Su ataque cargado es un hechizo hidro que propina más daño que su ataque base. Su último tipo de ofensiva es su ataque descendiente. Bárbara se lanzará convertida en una bola de agua que hará daño tipo hidro a los enemigos en una pequeña área de efecto una vez impacte contra el suelo. A pesar de ser su única fuente principal de daño, los ataques básicos de Bárbara no destacan en ofensiva, pero sí en soporte. Para hacerlos brillar en este apartado, se requiere utilizar su habilidad elemental llamada Que empiece el concierto. Al activarla, la adorable diaconisa de Mondstadt creará coloridas partituras llamadas círculos melódicos, que flotarán alrededor de ella y aplicarán daño hidro a los enemigos cercanos. A su vez, aplicará el efecto de mojado tanto a los enemigos, a Bárbara o a cualquier personaje que entre al campo de batalla luego de lanzar la habilidad. Con los círculos encima, los ataques de Bárbara curarán en proporción a su vida máxima tanto a aliados como a personajes en tu grupo. Y mientras los ataques normales curan una pequeña porción, los ataques cargados curarán 4 veces más que la ofensiva normal. Además, las notas también curarán pequeñas cantidades de vida al personaje en uso. Lo ideal para usar esta habilidad como se debe es utilizar a Bárbara solo en situaciones que ameriten curar al equipo, a su vez que teniendo cuidado de los enemigos que puedan provocar una reacción elemental con el efecto de mojado sobre nuestro personaje. Su habilidad definitiva se llama Milagro Brillante, un sencillo poder que curará una buena cantidad de vida tanto a los personajes de tu equipo como aliados. Su nivel de curación dependerá de la vida máxima de Bárbara. Conociendo cómo funcionan sus talentos, pasemos a la construcción. Esta en específico es para utilizar a Bárbara como la curandera del equipo. Las estadísticas que deben priorizar para tal caso son vida y bono de curación. En cuanto a las estadísticas secundarias, siempre deben de considerar vida y recarga de energía. Si desean agregar un poco de daño adicional a sus ataques básicos con estadísticas secundarias ofensivas o más resistencia usando defensa, dependerá de ustedes. Ahora que conocen las estadísticas necesarias, podemos hablar del arma. La mejor opción de 4 estrellas obtenible con el herrero es sin duda prototipo ámbar. Tiene un ataque base bueno, pero más importante, su estadística secundaria de vida permitirá a Bárbara realizar mayores cantidades de curación. Sin olvidar, claro, lo bien que la habilidad del arma complementa a Bárbara con su efecto de recarga de energía y curación adicional. Al igual que el arma, su configuración de artefactos para rol de soporte es sencilla. Simplemente se necesita un conjunto de 4 piezas de doncella amada, respetando como siempre las limitantes de estadísticas para cada tipo de artefacto. En caso de que al final decidan agregar estadísticas ofensivas a su Bárbara de soporte,
les recomiendo que intenten mantener un equilibrio entre la probabilidad crítica y el daño crítico. Siendo más específico, consideren tener un mínimo de 25% de probabilidad crítica y a su vez el doble de daño crítico de ese porcentaje, es decir, 50%. Ahora, si su probabilidad crítica sigue aumentando conforme mejoran sus artefactos, sigan buscando tener el doble de porcentaje en la estadística de daño crítico en relación a la probabilidad crítica. Ejemplificando, si al mejorar sus artefactos su probabilidad crítica aumentó a un total del 50%, intenten conseguir que su daño crítico sea de 100%. Si tienen 75% de probabilidad crítica, intenten conseguir 150% de daño crítico. Todo lo anterior por la gran importancia de las estadísticas críticas para la mejora en su daño en general. Y así concluye mi guía de la diaconisa de Mondstadt. La simpleza de sus habilidades, así como las pocas estadísticas necesarias para convertirla en un personaje con excelente desempeño de curación, hacen a Bárbara sencilla de construir. Sin embargo, esto no quiere decir que esté limitada a hacer soporte todo el tiempo. Es cierto que actualmente es el personaje con menos ataque básico de todo el juego y que carece de habilidades ofensivas, pero si se construye correctamente, también puede hacer grandes cantidades de daño con sus ataques básicos. Que no los engañe su lindura. Y bueno gente, eso fue todo por mi parte en esta ocasión. Si les gustó el video, suscríbanse y denle click a la campanita para estar al pendiente de mis futuras guías y resto de contenido. Si desean verme en directo, pásense por mi canal de Twitch y síganme. Por último, les dejo el resto de mis redes sociales en la descripción del video por si desean interactuar conmigo. Agradezco de corazón a todos por su apoyo. Nos vemos en el siguiente video.